mundo. Una de las características de las dictaduras totalitarias es que borran y reescriben la historia. Por lo tanto, si queremos impedir que esa historia borrada y reescrita y reacomodada a los intereses del poder se convierta en la historia oficial para las nuevas generaciones, pues estamos obligados a poner las cosas en su lugar. El exilio cubano de alguna manera se ha convertido en ese espacio donde cada uno con su experiencia personal pues se ha visto obligado a decir innumerables veces, cuántas veces no le ha pasado, mira, eso no fue así, eso que te contaron no es la verdad. Y por eso hay muchos que han escrito libros, que han hecho películas, documentales, que han dejado evidencias de lo que realmente pasó, para que las nuevas generaciones pues tengan una fuente fidedigna de donde por lo menos contrastar esa historia oficial y oficiosa que se hace desde la dictadura cubana, desde los medios masivos que tiene el régimen castrista, desde el sistema de educación que el régimen castrista pues ha manipulado a lo largo de estas 6 décadas. Hay muchos aspectos. En el día de hoy vamos a tocar uno en específico, la historia de la UMAP, cuyo nombre es Unidades Militares de Ayuda a la Producción. Parece un nombre inocente, pero que detrás se esconden verdaderos campos de concentración. Vamos a hablar ahora pues con un grupo de exiliados que está tratando de hacer un proyecto cinematográfico con una de las víctimas de la UMAP y con un director de cine que también ha hecho mucho para tratar de rescatar nuestra historia, no solo con las películas, sino también con el Museo de la Diáspora. Bienvenidos a nuestro programa de esta noche. Muy bien, para hablar de ese proyecto, de rescatar lo que sucedió en la UMAP, tenemos a Lilo Vilaplana, ya ustedes lo conocen, director de cine, que ha hecho Plantados, Plantada, varias películas también, Irene en La Habana, etcétera, y que ahora pues está inmerso en este proyecto de una película sobre el tema de la UMAP. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Cabo. A mi derecha está pues alguien que lo vivió, y yo tengo una anécdota con él, que es Emilio Izquierdo. Muchísimas gracias, Emilio, por estar acá y por pues ofrecer tu testimonio en el día de hoy y hablar del proyecto. Y tenemos a nuestro amigo Reynold Rodríguez, que ha ayudado a Lilo pues a hacer películas como Plantadas y que ahora también estás involucrado de lleno en este proyecto, ¿no? Estoy involucrado porque me mataron un primo mío en la UMAC. Dijo que no cortaba más caña para los hijos de esto. Y cuando levantó el machete, Juanito Sosa, ¿ok? Lo mataron ahí, como si fuera un perro. Y cuando Lilo me habló del proyecto, le dije a Lilo, cuenta conmigo que voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Hemos puesto alcancía, hemos hecho de todo, kilo a kilo. Se llama el GoFundMe, ¿ok? Y Emilio está por otro lado. Como hicieron con Plantadas, igual, ¿no? Igual, vaya, estamos haciendo el trabajo día y noche. Qué bien. Si me permites, Lilo, empezar con Emilio Izquierdo. Y una anécdota, ¿no? Hace muchos años yo trabajaba en Telemundo y la verdad que uno cuando llega aquí al exilio tiene que empezar a aprender. Hice un reportaje, ¿no? Fue Emilio, sobre el tema de la UMAP y creo recordar, pues dije que pues un lugar donde encerraban a los homosexuales y Emilio me llamó molesto y me dijo, mira, Cao, estás totalmente equivocado. En la UMAP había de todo, ¿no? Y me dijo, yo estuve en la UMAP y yo la verdad que en ese momento no sabía los detalles porque yo tendría 1 o 2 años cuando eso sucedió, en Cuba no se hablaba mucho de ello. Y después, bueno, sí, he estudiado, he aprendido un poco sobre lo que sucedió allí, así que te agradezco que me haya hecho esa aclaración,
porque me obligó a aprender y a estudiar, y te agradezco que estés hoy aquí para contar un poco tu historia. ¿Qué tal si empezamos con esa historia? No, esa historia, la asociación Desconfinado de la UMAP, que está inscrita en el estado de la Florida hace 30 años, la UMAP hace 60 años y este año cumple 30 años la asociación. Ya la asociación estaba constituida y tenías un programa, no sé si con los Miquimbín. Yo tenía yo era programa de reportero radio, de era un Telemundo. programa de radio. Ah, no era yo. Entonces, no, era Ángel Sayón, el que estaba con los Minions. No sé, Nunca, me llamaron los asociados y me dijeron, tú no lo viste. No, pero no importa, pero lo que quiero decirte es que me cuentes tu historia. Eso es una anécdota, de que fue interesante, porque ¿cuánto desconocemos? ¿Cuánto desconocemos de No, yo creía que tú me decías que te No, cuentes la eso. historia tuya de cuando tú te detienen, cuando te llevan a la UMAP, ¿qué edad tenías? ¿Qué te sucedió? Bueno, yo tenía 18 años. Ajá. En el internet está la investigación que yo le robé a la Seguridad del Estado y está en el internet, la ha leído mucha gente. Más de 60 publicaciones en el mundo entero. Gracias a Dios que está ahí presente con nosotros. O sea, está hablando de lo que sucedió de la verdad en Loma por todos los países del mundo. Me han llamado, hay varias personas que han estudiado historia, que han hecho tesis de historia con la UMAP. Nosotros nos recogieron. Yo estaba mirando el otro día como la prensa, no sé cómo decirle, liberal o izquierdista, lo que sea, que el SECO, que el Tren de Aragua, me vino un flashback, que en inglés se dice una mirada retrospectiva, y me sentí mal porque el despliegue de armamento, ametralladora, y a nosotros usaron baterías antiaéreas, porque creía que alguien venía a salvarnos aquí. Mentira, si nosotros, la oposición de nosotros nunca ha tenido un aliado que valga la pena, que nos va a salvar. Y a mí me recogieron, y a los lugares que fuimos, al Regimiento de Pinos del Río y después al Estadio de Morón, todo eso fue una agonía de días, sin comer, sin tomar agua. En las Leyland paralizaron todo el tráfico de La Habana y todo el tráfico de la isla, y nos llevaron en trenes como esa gente que ahora... Yo pongo la televisión, gracias a Dios vivo aquí en libertad, y mi hijo creció aquí. Tengo 2 hembras mayores que son mi orgullo. Y lo hice por ella, por mis hijas y por el futuro, para que ese estigma de quién era yo. Y me hice sometido y les robé la investigación y hice más cosas en contra de ese sistema, y hasta que me quede un hálito de vida voy a hacer cosas en contra de los comunistas, porque es la gente más mala que existe en la tierra, y más siniestra y más satánica. Eso no es socialismo. Eso. Ahora le dicen dictadura, ahora todo el mundo aplaude y le dicen dictadura. Eso es terrorismo de Estado, castrocomunista satánico. Y por eso tú miras a mi isla, que la adoro del cielo, y la ves oscura, porque esa es la tiniebla de Satanás. Que eso se va a acabar hasta los árboles. En mi pueblo, Mayonda, a las presas han acabado, con los ríos no corren, las matas no crecen, porque son satánicos. Eso es una realidad, que no la quiera conocer. ¿Y tú tenías 17 o 18 años? Yo tenía 18 años. ¿Y dónde vivías en ese momento, en Bahía Honda? En la misma casa he vivido toda la vida, y en la misma casa en Westchester el resto de mi vida. Entonces estabas en Bahía Honda y te fueron a arrestar allí. No, mi papá conspira, hace finanzas de un grupo en las montañas, contra los comunistas, contra Che Guevara, contra Raúl, contra Fidel, contra los rusos. Yo vi los rusos destruyendo la costa norte. El Che Guevara era el encargado de la costa norte contra los misiles. Entonces mi padre cae en preso en el septiembre del 62 y es sancionado por los tribunales revolucionarios como un contrarrevolucionario. Nosotros fuimos perseguidos por algo que se llamaba LCB, lucha contra bandidos. Los bandidos eran ellos, porque ellos son muy dinámicos para cambiar la historia. Entonces, yo tengo una oposición porque yo voy a la iglesia, yo soy católico activo, funciono así, creo en Dios sobre todas las cosas y no acepto el comunismo. Yo no solo, 35.000 hombres o 25.000, estamos pidiendo contra Raúl Castro una demanda por medio de esta película, gracias a Lilo. Primero quiero agradecer a Juan Manuel Cava, a América TV, a Lilo, a Reynol, que Francisco, el que tuvo la idea de Luma, Francisco García Martínez, era miembro de AFA, como él, y él me llamó, y así se formó la Asociación UMAP. O sea que parte
de lo que es Lilo, Francisco García Martínez fue de la Alfa 66. Yo no tengo ningún problema con eso. El que es enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, y que me critiquen lo que quieran y hagan y piensen lo que quieran. Entonces nos recogieron como criminales. Yo puse el tren de Aragua ese y la gente se queja, ay, pobrecito, que no, es verdad, no es enemigo. Nosotros éramos gente de bien, de todas las... Ahí estaba representado un corte transversal de la isla, de todas las religiones, incluso las religiones afrocubanas, los yorubas, los abacuá, todo el mundo que no aceptaba el comunismo y que no negaba a Dios. Terminaron ahí. Eso, el común denominador, yo le he hablado al hilo de eso. Lo más duro para mí, después que pasó cárcel, mi padre pasó cárcel, mi mamá me la volvieron loca, nos estigmatizaron, se burlaron de mi madre en las calles, en las tiendas de ropa, todo lo cambiaron y acabaron con nosotros. Yo no sé, alguien me dice a mí, no, yo allá en Cuba hasta la pasaba bien, yo, mi hijo doctor y el otro es no sé qué. Yo le digo, no, ustedes vienen de un país diferente al mío, porque en el mío te hacían, en el que yo viví, yo era estigmatizado, yo era peor que un excremento para esa gente. Y cuando llegué aquí dije, yo tengo que... No, lo más duro para mí fue llegar a Estados Unidos y ver hasta en la casa del preso, en las organizaciones, que nosotros... Y que no se entendía el tema... No, nosotros, ellos repetían, mucha gente valiosa y grandiosa y valerosa, ellos entendían y repetían lo que dijo la seguridad del Estado de nosotros. Claro, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, pues un poco, ¿no?, de este testimonio de primera mano de alguien que estuvo en la UMAP y que reivindica la verdadera razón de esos campos de concentración. Vamos a hablar también con Reynold Rodríguez y con Lilo Vilaplana de cuál va a ser este proyecto, por dónde está y el aniversario, ¿no? Porque ya ha pasado ¿cuántos años? 60 años. 60 años. Porque se cumple 60 años de esos campos de de la concentración. creación de esos campos. Regresamos enseguida. Continuamos hablando del 60 aniversario de los campos de concentración de la UMAP en Cuba y este intento, pues, de contar la verdadera historia. Emilio Izquierdo, ¿no? Porque el régimen castrista vendió una simplificación de lo que había pasado con propósitos propagandísticos y bueno, eso hay que rescatar no solo lo que se sufrió, sino lo que significó, ¿verdad? Cuéntame qué va a ser el proyecto, por dónde va. Sí, bueno, los MAP tuvieron, según las cuentas, 35.000 cubanos pasaron por los MAP más o menos. Estamos en este momento en el proceso de conseguir testimonio. Hemos entrevistado a 27 personas que han pasado por los MAP. Vamos a seguir entrevistando. Y por otro lado, recaudando fondos para hacerla. No olvidemos que el castrismo, cuando llega al poder, en marzo, el 24 de marzo, funda el ICAI del 59, tres meses hayan pasado. Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, que fue una manera de monopolizar y en el 60, la pequeña industria el del 6 cine. de agosto del 60, interviene la televisión cubana. Ellos sabían que teniendo la televisión y teniendo el ICAI, podían vender... No, y los periódicos. Y los periódicos. Tener una propaganda para adoctrinar al pueblo. Y es la parte que nos hace falta a nosotros como exilio, es tener la manera de enseñar la verdad, de contrarrestar todas las tantas películas que han hecho, los tantos programas de televisión, las series que han hecho. De hecho, en el Museo de Diáspora ves el túnel de adoctrinamiento, que muchos seriados, muchas películas, enseñando la historia que ellos querían contar. Por eso tenemos que contar la historia como fue, con investigación. En el museo hay un... que está muy bien hecho, ese pedazo sobre la UMAP, ¿no? El sobre la UMAP también explica ahí. Entonces, la película, ¿qué pasa? La película hay que entrevistar a muchas personas. Habían bautistas, testigos de Jehová. ¿Pero la película va a ser un católicos. documental o una película de ficción? Una película de ficción inspirada en hechos reales, como hicimos con Plantados y como hicimos con Plantadas. Los testimonios van a servir para armar el guión. Empezamos el trabajo en el guión apenas tengamos una recaudación importante para saber qué vamos a hacer la película, porque la idea es hacerla, pero contamos con que las personas donen a la Fundación Sin Exilio, de sin ánimo de lucro, o al GoFundMe que tenemos en mis páginas y en otras páginas de las personas que nos apoyan. Porque sin recursos el cine es muy difícil hacerlo. Claro. Y ya contamos con un balance. Tenemos Leyendas del Exilio, esta es la página. Plantadas, esta es la página. Reynold. Sí. Ajá. Y entonces tú entras ahí y puedes ayudar. Correcto, está el GoFundMe, a esa página, entran ahí
y está ahora en $27,144. ¿Cuánto necesitan? Necesitamos, para hacer el proyecto, Mínimo. mínimo $300,000. Una película de $300,000. Eso porque Lilo tiene... Porque una Permiso. película de 4 o 5 millones en Hollywood es bajo presupuesto. De 20 millones de bajo presupuesto. Lilo tiene equipos que quedaron de los milicianos que usamos para las plantadas, tiene cámara, tiene muchas cosas, y esto, igual que hicimos con plantadas, que él quedó de plantado. Cuando yo hablé con él, igual, ¿cuánto va a ser el costo de esta película de plantada? $380,000. Pero Ahora, él puso el dinero 100,000. recaudado de plantadas, vi que se lo entregaron a las sobrevivientes. Se lo entregué se lo entregaron, son muchas personas. Se lo entregué $1,000 a cada una, $73,000 entregamos. ¿Ok? A cada plantada se le dieron $1,000, que fue lo que se ofreció o lo que ofrecí. Y me dijeron, ¿por qué no reparte a 500 en vez de a 1,000? Digo, porque fue 1,000 lo que dije. Incluso se apoyaron a las presas políticas en Cuba. También. Se ayudó a los funerales Mira, de América Quesada. me acuerdo que Cuando está enferma que Olga mandamos, Morgan, sí, apoyamos a Olga y mandamos Morgan. para Cuba también, de esa recaudación. Así que cumplimos con lo que O sea ofrecimos. que no es una película, no son películas con ánimo de lucro. No. Y La ahora idea, en la esto, idea es dejar un testimonio histórico de lo que pasó en estos campos de concentración. eso es lo que queremos, que quede plasmado para la historia, que este señor estuvo allí, ¿ok? Cuando era que tenía 17, 18 años. 18. Y con él estuvieron muchos. Yo llegué aquí en el año 61 y para que yo no vine aquí a hablar de mi historia, porque a mí me conoce el exilio, porque yo llegué con 20 años y no vengo a hablar de lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. El día 3 de mayo, a las 12 del día, vamos a hacer un almuerzo patriótico en el Gallegazo. $60 cubiertos. ¿Ok? 3 de mayo, El 3 de mayo. ¿Ok? A las 12 del día en el Gallegazo. Va a estar Elvic y va a estar el Bajo y va a estar Amado Gutiérrez. Y van a hacerlo de gratis, como han hecho siempre en todas las actividades de nosotros. Van a brindarnos unas canciones para que sea armonizar lo que tenemos. No, y la importancia de hacer película igual es que vamos a dar trabajo a muchos cineastas, actores de la Florida, personal de producción, y vamos a, o sea, cuando uno hace una película en la ciudad, pues se beneficia la ciudad de ello, y también los artistas que hay en la ciudad. También tenemos el apoyo de Kevin Cabrera, tuvimos apoyo de Manolo Reyes, Manolo, que acaba de antes de morirse, fallecer. Estoy nos dio seguro un que apoyo. Joe Carollo nos va a apoyar. Manolo, 3 días antes, ¿ok? Porque yo voy a ver con cuánto le puedo ayudar. Nos mandó un cheque, fuimos a buscarlo. Nos mandó un aviso. Un día la antes de oficina. morir, ¿tú dices? 3 días. 3 días antes. También los empresarios, hay empresarios que nos han apoyado, como Mercy de las Madrinas, nos ha apoyado también Miguel Grillo Morales. Hay empresarios que ya al ver que lo que estamos haciendo, pues ellos están ofreciendo para poder sacar adelante el proyecto, pues esa es la importancia. Muchas personas, el padre en LUMAP, el tío en LUMAP, Ahí está. entonces ellos quieren ver esa historia contada. ¿Qué pasa? La dictadura castrista muy hábilmente, así como juzgó de bandidos a los alzables Cambrai, como juzgó de mercenarios a los brigadistas de Girón, pues entonces ellos quisieron estigmatizar, porque el comunismo, la revolución cubana, siempre fue muy machista. Entonces era estigmatizado de homosexuales por el machismo que Sí, tenían claro, ellos. porque hoy eso no constituye una ofensa Exactamente, decir que pero alguien en es esa época homosexual, sí. pero en aquella época, bueno, en el Museo de la Diáspora hay por ahí yo creo que tengo un pedazo del discurso de Fidel Castro que está previamente... En el 63 fue ese discurso. ¿Ese fue en qué? Año 63. Imagínate tú, donde él dice son unos enfermitos Elvis Presliano, con con pantalones. actitudes Elvis Presliana y una guitarrita. Y actitudes feminoides. Ajá, también dice Sí, eso. sí, sí, sí. Vamos a Bueno, no verlo. vamos a hablar de Fidel. No. Bueno. Vamos a verlo. No me va a dirigir el programa. Dale, vamos a verlo. En la zona de la rampa, frente al Hotel Capri. Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos, algunos de ellos con una guitarrita, en actitudes elvis-preslianas, y que han llevado su libertinaje extremo de querer ir a algunos sitios
de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides. Por la libre, que no confundan la serenidad de la revolución y la ecuanimidad de la revolución con debilidades de la revolución. Claro, fíjate, los shows feminoides, por eso aquella vez que Emilio me dice, que yo digo en el reportaje, ¿no? La UMAP, donde recogieron a los homosexuales, Emilio me dice, no, recogieron a los católicos, a los opositores, ¿qué más había? Quiero aclarar algo muy importante para la historia y darle las gracias nuevamente a ti, a América TV, a Lilo y a este hermano de lucha. De mi corazón, los posibles feminoides y homosexuales que habían allí El 10%. eran anticomunistas, anticastristas y creían en Dios y no lo negaron nunca. Y por las noches nos reunían a las 2 de la mañana para blasfemar. Yo no quiero repetir las blasfemias hacia Dios. Y por eso mataron a Eleguá. Alberto La Rosa. Alberto de la Rosa lo fusilaron y por eso los que murieron... O sea, fusilaron en la UMAP. Sí, Hay un testimonio de Alberto de la Rosa. Porque el teniente Mora Rizzo Mora Rizzo. fue en Esmeralda, yo estaba en Cunagua. Eso fue, me duro hablar de eso. Entonces, te ponían metas. Nosotros los únicos que tenemos somos nosotros. Y los padres de ustedes son esto y lo otro. Y el imperialismo yanqui, y los ojos azules, y los rubios. Un error. Si aquí es más negro que mi pueblo, entonces, donde yo vivo. Entonces, y los negros son mis hermanos. Yo tengo una foto ahí de mi iglesia con 4 negros y 2 blancos. Y nos llevaron presos todos a Luma. Porque los acusaban de racistas a ustedes o algo. No. Ellos eran los que tenían expresiones racistas en el lenguaje. Nosotros nunca, internamente, en la alambrada de Luma, no hubo nunca racismo. Nunca hubo homofobia, que es la palabra que yo aprendí aquí. Nosotros todos éramos enemigos del comunismo. O sea, que en el fondo era un tema de represión Y ideológica. lo que pasa es que fuimos traicionados nosotros, el pueblo de Cuba, en Bahía Cochino, en las montañas, cuando la crisis de los misiles, siempre fuimos traicionados. Y ya tenían encarcelados, habían creado Sandinos. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa, que ese Sandino ya tiene, me imagino que estaba hablando del Escambray, ¿no? Que es una de las ciudades fantasmas. Volvemos enseguida. Continuamos hablando de rescatar la historia, y en este caso la historia de la UMAP, que cumple 60 años, estos campos de concentración que tenían pues una connotación distinta al presidio político, pero que en el fondo se parecía muchísimo, ¿no? Salvo que lo querían disimular con el nombre de unidades militares de ayuda a la producción. Este sábado, en el restaurante El Gallegazo, que queda en la 40, ¿verdad? No, este no. El 3. El día 3. Este sábado 3 de mayo, disculpa. El próximo sábado, Correcto. 3 de mayo, a las 12 del mediodía, Correcto. en el restaurante Gallegazo, que queda en la 40, pegado ya... No, en Coragüey, Ah, es Coragüey. 74-63. No, no, 74. Coragüey. Ya. 74-63, Coragüey. Coragüey. Ok, es en Coragüey. Ahí está pegado al... Yo me equivoqué un día. al Palmetto. El Patriota me rectificó. El 3 de mayo va a haber un almuerzo a $60 el cubierto para ayudar a la recaudación para poder hacer esta película, como se ha hecho con otras. Y si no tienes tiempo de almorzar, Puede dar la donación en la puerta. puedes llegar ahí. Ahí está Y Fernando la importancia Mirabal. de las películas estas, Batitiano. plantados, por Batitiano, ejemplo, pueden verla en Amazon Prime. Plantadas amigo mío, está hijo, en hermano ViX, mío. Plantadas está también en Filming, está en Power Sound y también en la plataforma Roku, en español y doblada al inglés. Hemos ganado 4 premios festivales con una, otro premio con Plantados, que es importante esta película, en la proyección internacional que van cogiendo, porque antes era muy difícil ubicarla, ya estamos abriendo puertas en distintas plataformas y con UMAP queremos lo mismo, llegar al mundo entero y también que hay muchos cubanos
Hace poco estábamos ahí en el Gallazo con Reynol y había un grupo de cubanos ya mayores y cuando dijimos, no, UMAP, digo, ¿y qué significa la palabra UMAP? Y es el nombre que los comunistas le dieron, Unidades Militares de Ayuda a la Producción, que es un nombre. Bueno, como la cárcel combinado del Este, que parece que es un combinado lácteo, una cosa así muy inocente, ¿no? Eufemismo. Ajá, Y esas son cosas que es hacen un ellos. eufemismo, exactamente. Llegaste con 19 años, me dijiste, ¿no? 18. 18 años. Primero te llevaron a Pinar del Río y después a Camagüey. ¿Cómo fue? Nosotros nos recogieron igualito que el tren de Aragua ese. Aquí todo el mundo se escandaliza. ¡Ay, el tren de Aragua! Y nosotros éramos jóvenes, católicos, decentes, lo mejor de la sociedad. A punta de bayoneta nos llevaron al regimiento de Pinar del Río. Nosotros no sabíamos por qué. ¿Qué era el regimiento de Pinar del Río? El regimiento de la Guardia del Ejército. Un el cuartel. cuartel republicano, donde se dirigía cuando el país era un país y era un ejército. Antes. Ah, bueno, por eso ya no. Ahí nos llevaron, Ya en mi época no había regimiento. nos recogieron a punta de bayoneta, nos montaron en camiones. Cuando pusieron unas estacas nosotros decíamos un cáñamo, no una soga finita, hicieron unos redonderos así de miles. Eso Pinar del Río solamente. Empezaron a llegar los camiones y descargar. Empezamos a vernos todos, testigos, adventistas, bautistas, católicos, activos todos, con comunidades de base. Y digo, ya yo sé por qué estoy aquí. Mira fulano de Consolación, mira el otro amigo mío. Entonces hicieron un cerco. Después, el joven ese que siempre está en la fiesta, que toma alcohol de cualquier cosa, el que no trabaja, otro cerco. Gracias a Dios, de nosotros era más grande. Un redondero así, en el regimiento es un campo así, bien mantenido. Todavía no lo habían echado a perder, ahora creo que lo echaron a perder. Entonces, ahí trajeron distintos grupos de gente. Entonces, cuando de madrugada, digo yo, decimos todos, coño, traen viejos, un camión de viejos, otro camión de viejos. No eran viejos. ¿Qué era? Todos los barberos de Pinar del Río, porque es un régimen de oprobio, los recogieron y los metieron en los camiones. ¿Y por qué los barberos? Porque nos cogieron así, viste la noticia del tren de agua, Ah, para pelarlo. y te hacían así, y los igualitos. No, Entonces ahora todo el mundo se ha escandalizado por el tren de Aragua. Y para que vean que eso eran campos de concentración, las personas que estaban implicados en Cubana Aviación, que tenían más de 30 y pico, 40 años, no eran unidades militares como ellos querían hacerlo ver. Había gente que iban presos y los mandaban para los malos. Pero te vestían porque yo he visto algunas fotos donde te visten de militar, como si estuvieran en el servicio. Para las visitas. Para las visitas los vestían militar, pero ellos Pero el día a día era un traje de trabajo. overol. No, mezclilla de campo, bota de trabajar y... ¿Y qué tenían que trabajar en el campo? Entonces el primer show de represión total y de horror, los testigos de Jehová los pusieron en el grupo de religiosos, cristianos estábamos nosotros, y los testigos de Jehová hicieron un cerco allá. Cuando los trajeron para un portal, a hacer igual que con el tren de Aragua, esa gente dijeron, no, pelado militar, nosotros no podemos hacer nada militar. Yo vi la sangre de las orejas, arañazos. ¿Viste esto de Salvador Lara, que la gente está Sí, ya horrorizada? lo has dicho varias veces, sí. Lo cogían patas y manos, como un puerco pasar, y había que pelarlo a los testigos de Jehová. Y los Mira acá, pelaron. esta foto que estás viendo en pantalla. Entonces- Esa foto, disculpa, Emilio. ¿Cuál? Todas las que han ido poniendo ahora, están mirando las fotos suyas. Esa, por ejemplo. Esa foto. Han sido personas que vamos entrevistando y que empiezan a mostrar los pases. Documentos. Documentos que ni siquiera lo buscas en Google, lo buscas en Internet y no están. Estas fotos no están. Las personas empiezan a mostrar su foto, a mostrar, el padre de Orquídea, la dueña de Santos Medical Center. Tantos médicos. Entonces ellos empiezan a mostrar la foto porque Sí, porque eran tantas fotos que las han puesto para... que muchas personas ni siquiera le da pena decir a la familia que eran de Lumap por el estigma que tenían. El estigma. Y actualmente están ya saliendo. Fíjate que todo es por el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Exactamente. O sea, Estos son documentos es el importantísimos. ejército secuestrando civiles. Y todo esto está escondido. O sea, todo esto había quedado y la película va a servir para sacar a la Y luz. lo que es bueno de la película es que nos recogieron como... Esto es un carnet. Esto Dice es un advertencia, este carnet. carnet es un documento personal intransferible y será Exactamente, mostrado hay carnet. O sea, y fotos de algunas visitas que ellos están posando. 27 de noviembre del 65. fíjate. Exactamente. Nos cogieron a punta de bayoneta y nos montaron. Y estamos en el cerco ese. Ajá. Desde el día X antes.
No agua, no comida, no donde hacer las necesidades. Nos montaron en camiones SIL y GAS-69 rusos. AK-47, famoso rifle de matar inocentes. Entonces, ahí nos llevaron, nos pelaron. Mira, vienen viejos no, todos los barberos, porque es un régimen de horror. Recogieron a todos los barberos en sus casas para pelarnos a nosotros. Porque cómo pues que el ejército no tiene barberos para pelar Tanta gente. 2.000, 3.000 personas en una noche. Y los barberos se largarían las manos y pelando sin comer, sin tomar agua, sin hacer nada necesidad. Al otro día salió el sol y empiezan a llegar guaguas Leyland. Paralizaron, en el caso de Pinar del Río, en otros fueron trenes y también guaguas. Paralizaron el tráfico de La Habana y empezaron a llegar guaguas. Y ahí empezaron a... O sea, que quitaron los autobuses del transporte público para usarlo para No, esto. y de ahí nosotros no sabíamos ni para dónde íbamos, ni por qué íbamos. Y ahí nos llevaron, la caravana de Pinar del Río fue toda la central hasta Camagüey. Y yo le conté a Lino, yo no sé, como los presos. Yo encontré, tú sabes que nosotros usamos en Cuba el lápiz hasta que está así chiquitico. Ah, mocho, se le llama un mocho. Encontré un mocho de lápiz y un pedacito de papel así. Y puse, que no me la sea, la dirección de casa de mi mamá y mi mamá, que en paz descanse, se llamaba Celia. Mima, parece que va por Santa Clara, parece que va para Camagüey o para Oriente. Somos miles. Entonces, por placeta por ahí, no tenían cómo el tráfico, porque había tantas guaguas. Y tú sabes que en Cuba los ómnibus van pegados a la acera. Había un huequito así en la Leyland y yo envolví en ese papelito en el mocho y lo tiré por el hueco. Y así subieron en mi pueblo, que andábamos hacia... O sea, a quien como una botella en el mar con un mensaje a quien lo cogiera. Yo me acuerdo el rostro del hombre. Era un hombre, yo le decía viejo a los de 40 años, yo tenía 18. Entonces, era un hombre como de 40, algo, y estaba parado en la acera. Y miró para los guardias y todo, porque si ven eso le caen arriba, porque estaba todo lleno de militares y armas. Y yo vi que se agachó. Yo le dije a los muchachos, ya la gente sabe para dónde vamos, más o menos, en qué estamos. Y en los campos, los bateles, le decían a las personas, pero lo que vienen para acá son delincuentes, empezaban a decir a las personas que eran personas muy malas, tenían miedo. asesinos, y la gente tenía miedo, y después se dieron cuenta que no, que los asesinos eran los comunistas. Vamos a una pausa y cuando regresemos, si usted quiere colaborar con este proyecto para rescatar nuestra historia, hay tanto por hacer, pero en este caso es sobre los campos de concentración de la UMAP, pues esta es una oportunidad, a la vuelta le diremos cómo. Regreso y queremos pues darle información, estoy seguro que usted va a querer ayudar en este proyecto. Es una película como parte de un proyecto mucho más amplio de ir rescatando nuestra historia. Ya tuvimos Plantadas, El Caballo, Irene en La Habana, La Duda podría entrar, bueno, ese es otro tipo de tema que no rescata la historia, sino la doble moral de muchos, que lo estamos viendo ahora, ¿no? De gente que hasta ayer eran represores y hoy están aquí. Bueno, implantado el tema es ese, el represor y la víctima. Más o menos. Reynor, ¿Cómo puede el público que está viendo ahora el programa ayudar para que se haga realidad esta película sobre la UMAP? entrar a la página del hilo, Vilaplana, y ahí van a ver el GoFundMe. Que está en Google. El GoFundMe. está en Google. Ajá, es este que está aquí. Pero Ajá. se entra a través, ya hay en 27 Google. mil. UMAP la película En y Google. está. Pero se entra a través de tu página o No, puedes ir no, directo en ahí. Google, directamente UMAP la película. Pero yo tú lo pones comparto. en Google UMAP, la película. eso que está puesto ahí, UMAP la película, ya te lanza Ya. directo. Exactamente. Y puedes Ya- colaborar. Ya ahí puede entrar. Ok. La idea, Juan Manuel, es la siguiente. Nosotros no estamos pidiendo nada para nosotros. Nosotros lo que estamos es buscando que esto quede plasmado. Y gracias a Dios, el exilio, nadie sabía lo que se había hecho hasta que no llegó Lilo Vilaplana aquí, que sacó Leyendas del Exilio. Nosotros no nos conocían ni en la casa de nosotros. Lilo fue el que sacó al exilio, y cada uno en lo que hicimos en esos tiempos que se podía luchar. Y entonces, como queda, para que quede plasmado la historia, hemos escogido, no podemos coger una lancha
un fusil como lo hacíamos antes. Entonces vamos a escoger, dejar plasmado lo de las plantadas, los plantados, todo lo que se pueda, y vamos a hacerlo de UMAT ahora con un esfuerzo tremendo. Y entonces ya hay veces que nos cansamos también, porque cuando uno no pide para uno, tú te sientes cómodo. Lo malo que yo fue, oye, présteme, dame. Y nada, gracias a Dios, nosotros no tenemos esos problemas. Nosotros todo lo que recaudamos, nosotros no tenemos, no vamos para la cuenta de nosotros. Ahí tenemos una cuenta que es no profit, que es para dónde va. A ver, y también el restaurante, sábado 3 de mayo a las 12 del mediodía, 7463 Coral Way. El restaurante se llama El Gallegazo. El Gallegazo. ¿No? El Gallegazo, ¿no? Porque ahí está el gallego. Sí. No, el Gallegazo. Este es el Gallegazo, Y que esa es la dirección correcta. Y van las organizaciones en del Coral exilio. Way, ¿no? Ajá. En Coral Way. Y yo le pido a las personas que yo sé que se va a llenar, porque se vaya, porque todas las organizaciones me han confirmado ya, y no quiero dejar a nadie fuera. Claro, si llega y está lleno, puede hacer su Puede hacer donación, la donación en la puerta. No, y habrá que hacer otra. Yo me acuerdo que cuando Plantada hicieron algo en el No, Big Five, hicimos ¿no? el Big Five. Cuando hicieron como 10 actividades. para lograr. Hicimos un piní, hicimos 5 almuerzos ahí en el... O sea, cuando uno tiene deseos de hacer las cosas. Cuando dice la vamos a hacer, Se no va a hay para atrás, la vamos a hacer. Déjame cerrar con Emilio. Emilio, estuviste 2 años y 16 días obligado a hacer trabajo o con trabajo forzado, preso. ¿Te hicieron un juicio? Nada. ¿No? Eso- O sea, nadie de la UMAP fue Eso es a la crimen. fuerza, fue a la fuerza. Yo y con el punto. permiso del Hilo y el agradecimiento al Hilo y a Reynold que tuvieron la idea, yo quiero que esta película sea un testimonio para llevar a juicio a Raúl Castro, que era el jefe de eso. Eso lo crearon el difunto asmático Che Guevara y Raúl y Fidel Castro. El Che era el dueño de combatir a los americanos. Llenó toda mi carretera de huecos para dinamitarlo, una cosa sin cabeza. Y se reunieron en casa. Yo tengo testimonio de alguien que ya murió. Se reunieron ahí los 3 y crearon, el preludio fue Sandino. Hubo un caso que está aquí, mi amigo, que el padre lo recogieron a Sandino y después al hijo para Lumap. Recogían gente en la calle, a este, al otro, al otro. Requisito, no aceptar la doctrina comunista, no negar a Dios. Decir, yo tengo fe cristiana de cualquier religión, y Bacuá y todas las religiones afrocubanas. Entonces, esa es la maldad y la tiniebla en que está mi nación. Y muchas veces. Se van a acabar hasta los árboles del campo. Ya lo dijiste, la primera recogida, Son satánicos. a la gente la llevaron a un lugar y empezaron a construir los campamentos, porque eso no estaban ni construidos, y dormían en piso de tierra, dormían como fuera ahí, y ellos empezaron a construir donde iban a poder ellos dormir 100 hombres en una barraca. O sea, que eso fue todo muy improvisado. Ya Lilo sabe más que yo, y se está riendo de mí, dice que sabe más de lo más que yo. No, me he leído 6 libros de los más. No, y Lilo ha entrevistado a 21. 27, Reynold, ¿Cuántas? 27. Bueno, me quedé corto. Y de esos testimonios que De ahí donde el Lilo tiene toda la tú información. sacas para hacer la trama. Para la No, el película, guión, para el la guión, trama. sale de ahí. Y también al final los créditos, como hicimos con Plantados y con Plantadas, vamos a hacer ponemos fragmentos para que quede el testimonio de lo que... Es fácil de entrar. Google, Humar la película, él me instruyó. GoFundMe, y ya. Y ya. Y pone su Y en dinero. la película va a pasar Emilio. Lo que pueda, sí. Va Emilio es a un estar personaje de la película. El primer personaje, Emilio. ¿Qué personaje? ¿Pero por qué? Pero yo estoy muy viejo. No, muy viejo nada. Tiene que ser un joven. No, pero cuando yo digo por ahí, es por ahí. Ah, bueno. Sí, No, la pero, película. si hay alguien que encarne a Emilio, ¿no? No, que Emilio no. puede- Bueno, Uno que se llama Emilio. yo creo que Y otro que se llama Oye, Reynold. Vamos a coger a Emilio para esto, ¿viste? Tremendo, nada. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ya sabe, si puede colaborar con este proyecto Rescatando la Historia, en este caso la de los campos de concentración de la UMAP. UMAP, la película, lo pone en Google. Puede ir el 3 de mayo al almuerzo del Gallegazo, 7463 Coral Way. Y bueno, también puede conocer a Emilio y escuchar el testimonio de algunos de los que pasaron por esos campos de concentración de primera mano, que siempre es interesante e intenso. Yo creo que es intenso cómo dura
cómo dura, y lo puede ver en el testimonio de cada uno de ellos, a lo largo de los años, el trauma de lo que se vivió, que es que la huella de la tortura psicológica, de la tortura física, de la separación familiar, de la estigmatización de todo un grupo de personas. Eso es lo que estamos hablando, esa es la verdad que hay que rescatar. Muchas gracias a todos ustedes. Continuamos con el programa cuando regresemos de la pausa.